Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted vea esta grabación. Vamos a hablar sobre San Francisco de Asís, ese santo que todos, creo que todos conocemos, pero siempre es bueno ir descubriendo en él algunas facetas que posiblemente se nos han quedado escondidas o no hemos tomado en cuenta. Sabemos que San Francisco fue un joven, el rey de la juventud en Asís, y por supuesto era un joven común, normal, como todos los jóvenes de ese tiempo. Le encantaba leer sobre los caballeros y él quería ser un caballero. Quería ser, no era noble, pero quería ser de la nobleza ingresando para que lo hicieran caballero, y por eso le fascinaba leer sobre estos seres que para él eran tan admirables. Luego viene una guerra de Perugia contra Asís, y él, como todo joven revolucionario de su tiempo, entra en la guerra. Desafortunadamente es tomado prisionero y no lo matan porque, pues, como su papá, don Pietro Bernardone, tenía tanto dinero porque era comerciante, dijeron: a este le sacamos bastante dinero, y lo tuvieron preso. Sale de ahí porque su papá pagó y luego se va a su casa. Viene otra guerra y se enlista en la cruzada que llevaba uno de los dirigentes de ese tiempo, porque querían ir a rescatar los lugares de Tierra Santa que estaban en manos extrañas. Y qué maravilla, él se alista en esa Segunda Guerra y luego va a brevar a su caballo porque pues también el animalito tenía sed, y escucha una voz que le dice: ¿y a quién es mejor servir, Francisco? ¿Al amo o al siervo? Él se queda seguramente sorprendido y responde: pues al amo. Y entonces, ¿qué haces aquí? Regresa a Asís y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Obediente a esa voz, que no sabía de dónde venía desde su corazón, pero él no lo sabía. Regresa y luego regresa. El papá se enoja porque dice que es un desertor. También lo buscan para llevárselo prisionero. El papá lo rescata, pero sale enfermo. Y en su enfermedad empieza a conocer un poco más. En el silencio, en la soledad, empieza a ver una alondra que se para ahí en su ventana, empieza a ver los atardeceres, empieza a tomar como un poco más de conciencia. Y luego va y siente la necesidad de estar ya en otro nivel, de ya no ser ese joven disperso que le encantaban las fiestas. Ya los amigos lo empiezan a ver raro porque ya no disfruta como antes. Y luego se empieza a vivir en su soledad. Caminando por el campo se encuentra con una ermita que está como un poco destruida, bastante mal, y se enfrenta con un crucifijo. Ahora lo conocemos como el crucifijo de San Damián, y vemos que lo limpia, lo descubre realmente, y escucha en su corazón que le dice: Francisco, repara mi casa, ¿no ves que está en ruinas? Francisco se sorprende, por supuesto, y regresa y busca
cómo reparar esa ermita de San Damián, porque él había entendido realmente que era repararla físicamente. Y empieza y repara la ermita y va y le sustrae a su papá unas telas, las va a vender para reparar la ermita. Pero el sacerdote que vivía en ese lugar no quiere tomar ese dinero porque conoce a don Pietro Bernardone, que es su papá, el papá de Francisco, y entonces no quiere tomar el dinero. Francisco lo deja allí para que se compre lo que se necesita para reparar la iglesia, la ermita de San Damián. Y por supuesto don Pietro se molesta, agarra a Francisco y le da una tunda que lo deja medio así como que un poquito descalabrado y lo encierra en un sótano encadenado. Pero allí la mamá, doña Pica, llega y lo suelta, porque la mamá lo había criado en temor de hacer daño a los demás. Y eso le ayudaba a Francisco a ver las cosas más maravillosas. Luego, los amigos de él, que lo empezaban a ver con burla, empiezan a fijarse en que es una persona feliz, que ha descubierto en ese mandato de reparar la ermita, empieza a verlo y como que los amigos empiezan como a envidiar, digamos, la alegría que ven en Francisco. Es el joven, no ya el joven disperso, sino el joven alegre porque está trabajando para el Señor. Qué maravilla que ahora él es otra persona. Ya siente la alegría de vivir de otra forma y empieza a ver a la santa pobreza y empieza a admirar a ese Cristo que está desnudo en una cruz y empieza a reflexionar para él mismo qué grandeza la de Dios que quiso venirse a ser una criatura como el ser humano, como nosotros, y quiso venir a hacerse pequeño, y sobre todo a ser un pobre dependiente. Y entonces él, entusiasmado con esas ideas, con esos deseos, él quiere parecerse mucho al Señor. Y es allí donde él empieza a descubrir la belleza de la pobreza. Antes dice, en su testamento dirá lo que estaba en pecado y por eso rechazaba a los leprosos. Pero un día, venciéndose a sí mismo, ve un leproso y ya no huye. Con la repulsión que él tenía, se acerca al leproso y lo besa. Y entonces dice, eso que me parecía tan amargo, ahora me parece tan dulce. Es una transformación en su vida porque se venció a sí mismo y esa alegría que le produjo, esa miel que él sintió, es lo que lo impulsa para seguir adelante en su caminar y empieza a ser ese Francisco que quiere ir por todo el mundo y contarles la alegría que da el ser un pobre de Dios, la alegría que da el depender completamente de Dios. Y empiezan sus hermanos a verlo y don Fernando y todos los demás se le van acercando, le ayudan a reconstruir la ermita de San Damián y empiezan a verlo como un guía. Francisco no pensó en hacer una orden, pero cuando ya ve a los hermanos, le dicen, no podés predicar si no tienes la autorización del Papa. Y entonces él sencillamente dice, bueno, pues vamos a pedírsela al Papa. No dimensionaba Francisco en su sencillez lo que podía significar el ir donde el Papa y que los recibiera todo un Papa que en ese tiempo, ustedes más o menos conocen cómo estaba la iglesia, era
una jerarquía y era también una forma política de ser. Pero Francisco va y se hace acompañar de sus hermanos, se van caminando desde Asís a Roma. Y allí, pues los que estaban cerca del Papa no lo querían dejar entrar, pero él se las ingenia y entra. El Papa ya había tenido un sueño, que se acercaban dos indigentes, digamos ahora, y que sostenían la iglesia Santo Domingo y San Francisco. Y le dice, yo ya te conozco. Y le dice Francisco, pero ¿de dónde si yo nunca he venido a Roma? Y entonces le dice, sí, pero ya te conozco. Entonces le aprueba que él pueda ir a predicar. No le dice, apruebo tu orden. Y revisa la regla, si es que se podía llamar regla, que hizo San Francisco. Y le dice, pero esto son citas evangélicas. Sí, le dice, es que así queremos vivir. Entonces el Papa le dice, bueno, está bien, sigue con tu plan, con tu orden. Y se va Francisco y le dice al Papa, hey, pero no te he firmado nada. Y Francisco le dice, en su sencillez, en su humildad, en su pequeñez, su palabra es suficiente para mí. Y se va y empieza a predicar y empiezan a llegar hermanos y hermanos y hermanos. Él dirá en su testamento, y el Señor me dio hermanos, porque no los conquistaba él, sino que él miraba a cada uno que llegara, ya fuera clérigo, ya fuera sacerdote, ya fuera el que andaba por allí en el campo, a todos los recibía y los recibía como sus mayores, porque él se sentía siempre el menor. Al inicio se llamaban los hermanitos pobres de Asís. Luego cuando regresan los cadáveres de 4 hermanos que fueron a Marruecos y fueron sacrificados por el Evangelio, porque querían convencer a los que vivían allá de las bondades de la iglesia y del amor de Jesús para con ellos, los matan y regresan, y entonces dice, ahora sí tengo hermanos. Eso también le da a él el deseo de ir a enfrentarse para llevar el Evangelio a esas personas que habían matado a sus hermanos, a enfrentarse y a llevar la palabra y a martirizarse, porque él quería ser como su maestro. ¿Quién era su maestro? Nuestro Señor Jesucristo, el pobre, el desnudo, el Dios que siendo rico se hizo hombre, se hizo pobre, se hizo dependiente y quiso nacer aquí. ¿Y dónde nace? En un pesebre, en una cueva, en un lugar donde habían animalitos. Pero ese deseo de martirio también lo lleva a él a querer ir allá donde el sultán, porque quería irle a pedir permiso para poder predicar el Evangelio en esos lugares que estaban en conflicto. En ese tiempo era el tiempo de las cruzadas, recordemos, y precisamente había una cruzada en ese tiempo. Él va y pide hablar con el sultán. Obviamente, los que estaban cerca del sultán no lo dejaban pasar. ¿Por qué? Porque era el enemigo. Va y platica con el sultán y el sultán todavía le dice, no has hecho un cristiano, pero sí has hecho un amigo. Le da un salvoconducto y puede Francisco ir a Tierra Santa y llega allí donde el Señor nació y se impresiona tanto y el amor de él brota tanto en su corazón que se impresiona, se admira, agradece y regresa y luego va caminando, ya ustedes más o menos conocen, predica por aquí, predica por allá, se le unen más de 200 hermanos, hace un capítulo de las esteras, hace tantas cosas
pero siempre buscando llevar a Jesús a todos los demás. Va caminando y ve una gruta en Grecho. Ve una gruta y se recuerda de Belén. Y entonces piensa, ya había visto un nacimiento en muñequitos, posiblemente en Roma, pero piensa cómo recrear ese momento precioso en que viene nuestro Salvador a un lugar tan sencillo, y piensa en reproducir lo que él vio, lo que él sintió, lo que él imaginó en Grecho. Grecho era una cueva, era un lugar de Juan Belita, y entonces le pide permiso a Juan Belita para hacer su nacimiento ahí. Y convence a algunos, hace así como que en secreto, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer lo otro, y monta su nacimiento en vivo. Y luego invitan el 24 en la noche, invitan a todo el mundo que está cerca y van, guíense por las antorchas, porque era una procesión de antorchas, y las luces que se encendían con el amor y con las antorchas inundó todo el lugar. Y allí pudieron recrear ese momento precioso en que Jesús nace a través de una misa, y él, como era diácono, se viste de diácono y proclama la palabra, pero dicen que era como estar en el cielo. Y todas las personas que asistieron vivieron ese momento como nosotros quisiéramos en este tiempo vivirlo, porque eso es lo que estamos celebrando, el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y qué maravilla que podamos nosotros por lo menos imaginar en ese pesebre a Jesús estando para nosotros, un ser tan dependiente de los seres humanos, que es Dios y que viene a nosotros y que trae todo el amor de Dios Padre, y que el Espíritu Santo lo mantiene porque ha sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre purísimo de nuestra Madre. ¡Qué maravilla! Y ahora la novedad, el Papa Francisco, porque esto que les estoy contando de Grecho sucedió en 1223. En este año 2023 estamos celebrando 800 años de cuando Francisco hizo el nacimiento en vivo para alegría de todos los habitantes de Asís y de todos sus alrededores. El Papa Francisco decretó un tiempo de gracia especial por los 800 años del nacimiento en Grecho. Y a partir del 8 de diciembre, hoy, este día, en que celebramos a la Inmaculada Concepción, a partir del 8 de diciembre hasta el 2 de febrero, usted, hermano, puede sacar un alma del purgatorio cada día, 8, 9, 10, 31 de diciembre, 1 de enero hasta el 31 de enero y el 1 y 2 de febrero. Imagínese cuántas almas del purgatorio puede sacar usted haciendo lo que la Iglesia nos manda, y que es confesarnos, y la confesión le vale para 8 días, rezar por las intenciones del Papa, hacer un Padre Nuestro, un Ave María, o también rezar el rosario ante un pesebre, orar ante el pesebre. Eso le da también una indulgencia plenaria, pero ojo, solo es un alma por día. Y cuando se cumplen 8 días, ya el 16, otra confesión y otros 8 días de gracia para esas almas que están esperando que usted ore por ellas. ¡Qué maravilla! Gracias, Papa Francisco, por este regalo que nos hace a la humanidad entera, para que celebrando el nacimiento del niño podamos dejar ya sin almas el purgatorio. Gracias, Papa Francisco, y gracias, hermanos, por su atención a este momento. Que el Señor les bendiga y les dé su paz.